3.3 Distinciones teóricas entre regímenes autoritarios y democráticos. Bueno, la democracia es un régimen político que necesita un conjunto de factores para sobrevivir. Entre 1937 y 1980 aproximadamente, 90 en algunos casos, vivimos en el mundo occidental un conjunto de procesos políticos que hemos conocido como las dictaduras militares. Esta historia empezó en España de 1937, cuando se dio la guerra civil entre el franquismo y la República Española. Finalmente, el franquismo logró el poder y la victoria política y militar gracias al apoyo de la Alemania nazi. Eso permitió la instalación de una dictadura militar en la España europea entre 1937 y 1979 aproximadamente. El político franquista fue visto muy bien por los sectores oligárquicos en América Latina. Y América Latina va a tener un proceso distinto, interesante y con ciertas particularidades que se va a dar entre 1950 y 1970 aproximadamente. Este conjunto de proyectos políticos que se va a dar en América Latina va a radicar en lo que se llama la democratización de sus sociedades. Se produce un conjunto de factores como la industrialización por sustitución de importaciones, los grandes programas de cambios productivos, que hacen lo mismo que pasó en Europa 100 años antes o 150 años después, antes, que fue el tránsito de pasar de ser sociedades eminentemente rurales a ser sociedades eminentemente urbanas, ¿no? Entre 1940 y 50 también vamos a tener algo muy interesante, que aparecen caudillos militares, dictadores, que van a tener una particularidad, que van a ser aquellos que van a transformar la estructura institucional de nuestras sociedades para construir la base política y social sobre la cual se van a armar los grandes movimientos populares que van a generar los grandes cambios democráticos que se van a dar entre los 60 y los 70. Me explico. Por ejemplo, podría un dictador peruano que gobernó en 48 y 1955 aproximadamente, fue el que construyó las grandes universidades. Fue el que diseñó el cambio de las relaciones productivas que permitieron el primer desarrollo capitalista en el mundo. En el caso argentino, esto va a suceder con el general Perón. Y en el caso chileno, se va a dar un proceso no autoritario, pero sí de transformaciones políticas capitalistas que van a influir en el desarrollo de este movimiento popular. ¿Por qué? Porque en estos tres países se van a generar un conjunto de cambios políticos y económicos que van a desarrollarlos desde una lógica capitalista. ¿Qué va a pasar? En esta lógica capitalista aparece el movimiento obrero, aparecen los partidos políticos de izquierda, o se desarrollan aún más los partidos políticos de izquierda, y estos partidos políticos de izquierda van a combatir a la derecha de sus países, a los partidos de derecha, mediante el régimen democrático. Y en algunos casos van a lograr llegar al poder. Salvador Allende logra el poder en 1970, ¿no? Isabelita Perón logra el poder en los primeros años de la misma década. Y en el caso peruano va a ocurrir algo muy interesante. Va a haber un gobierno democrático, va a ser derribado por un movimiento militar, pero un movimiento de militares nacionalistas revolucionarios con cierta orientación de izquierda. En el caso mexicano vamos a tener algo muy interesante. ¿Por qué? Porque este régimen político que dominado
va a comenzar a sufrir un conjunto de transformaciones políticas en donde el sistema político basado en un partido hegemónico y en un presidencialismo muy fuerte va a empezar a ser aguas, va a empezar a tener problemas de sustentabilidad. ¿Por qué? Porque en los 60 también emerge un nuevo actor importantísimo, el movimiento universitario, los movimientos universitarios, los movimientos estudiantiles, aquellos universitarios instalados en las grandes universidades públicas como la Universidad Nacional Autónoma de México o el Instituto Politécnico Nacional, comienzan a preguntarse sobre por qué viven en un régimen político en donde la democracia es una expresión política muy limitada o casi inexistente, y comienzan a construir un conjunto de demandas democráticas desde la sociedad civil, a partir de la movilización social y de la acción colectiva. Este proceso político en México va a acabar con las masacres de los estudiantes de Tlatelolco en octubre, ¿no? Y con la represión masiva de los movimientos de izquierda en este gran país que se llama México. Entonces, en ese periodo, entre los 60 y los 70, vamos a tener un doble movimiento: la instalación de gobiernos democráticos protagonizados por líderes de izquierda y los respectivos golpes de Estado que se van a dar contra estos movimientos de izquierda, contra estos gobernantes de izquierda elegidos democráticamente, porque hay otro elemento muy importante que no estamos considerando y que es necesario meterlo en la discusión. El mundo, después de 1948, si bien acabó la guerra mundial, apareció otro tipo de guerra, una guerra simbólica, una guerra de posiciones entre los dos grandes sectores triunfantes en la Segunda Guerra Mundial: el sector liberal, comandado, liderado por Estados Unidos, por Europa Occidental, ¿no? Y el sector comunista, el Pacto de Varsovia, liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por lo que ahora conocemos Rusia. Y estos dos bloques decidieron jugar sus posiciones hegemónicas políticas, sus hegemonías, a partir de tomarlos a la periferia. Aparece la Revolución Cubana en 1949-48, no recuerdo bien, pero va a aparecer el tema de la Revolución Cubana, y va a aparecer el tema del Muro de Berlín, por ejemplo. Estas luchas entre Estados Unidos y la Unión Soviética se van a trasladar a nivel global, a nivel mundial. Y esto va a afectar derechamente a la configuración del proceso democrático latinoamericano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la CIA va a financiar el golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende. La CIA va a financiar también el golpe de Estado contra Evita Perón. Y en toda América Latina vamos a tener el protagonismo soviético y el protagonismo norteamericano para definir quién manda en sus patios traseros, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, comunista, va a ser el tema de la Revolución Cubana. Bueno, entonces, vamos a encontrar un conjunto de elementos externos e internos que van a decidir el paso de las democracias latinoamericanas a dictaduras militares. Pero ¿qué pasa? Aparece un elemento nuevo cuando comienzan a instalarse y a desarrollarse las dictaduras militares en la región. Es la retórica nuevamente de los derechos humanos. Una retórica muy importante que tiene como punto de quiebre un hecho que pasó en Estados Unidos. Aproximadamente entre 1977 se vio en Estados Unidos un episodio que va a marcar el retorno de la importancia de los derechos humanos en la construcción política democrática. En este contexto, en donde se amplían las dictaduras militares, va a ocurrir algo muy interesante, que va a permitir el retorno de la retórica de los derechos humanos
como elemento político influyente en lo que se va a conocer como las transiciones a la democracia que van a venir después de los 80, 90 del siglo XX. Durante el golpe de Estado que Pinochet, gracias a Salvador Allende, hay un personaje importantísimo del régimen de Salvador Allende que logra sobrevivir porque estaba en el extranjero, que es el canciller Letelier. El canciller Letelier estaba en Estados Unidos en el momento del golpe y permaneció ahí asilado cuando se da el golpe de Estado. Y este canciller Letelier comienza a construir una campaña denunciando a la dictadura de Pinochet. Y la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, comandada por el coronel Contreras, tomó una decisión que le costaría mucho al régimen autoritario pinochetista. Y eso tiene costos. Y Estados Unidos decide abandonar a Pinochet a su propia suerte. Eso va a permitir que comiencen a generarse un conjunto de elementos, financiamiento internacional para defender los derechos humanos en Chile, por ejemplo, la intervención de organizaciones de derechos humanos, ¿no? como Amnistía Internacional, por ejemplo, que se comienzan a meterse en el debate político chileno. Y poco a poco la dictadura militar de Pinochet pierde sentido político, pierde capacidad para aglutinar a la derecha chilena. No le va a quedar más que como salida negociar una transición política. En este escenario de transiciones políticas, va a contagiar a otros países de la región, como Argentina, como Uruguay, como Brasil, como Perú también, y en donde se da un proceso regional en donde los gobiernos autoritarios, las dictaduras militares, van a entrar en negociación con los sectores de la sociedad civil o los partidos políticos, o las élites de los partidos políticos locales, en donde van a definir un conjunto de salidas para dar paso al desarrollo del fenómeno que Guillermo II y Spíker, por ejemplo, denominan la transición a la democracia. Las transiciones a la democracia van a consistir en un proceso político mediante el cual los actores confrontados, las fuerzas de la dictadura con las fuerzas prodemocráticas, van a entrar en negociación para darle una salida política, más o menos, que permanece como comandante general de las Fuerzas Armadas chilenas, o sea, se va del Palacio de la Moneda como presidente, pero sigue a cargo como general de división de todas las fuerzas chilenas. Entonces era como un proceso de construcción de una democracia tutelada la que conducía Patricio Elwin. Pero vamos a tener otros elementos fundamentales para entender mejor este debate. Chile se va a Pinochet a medias, entra Patricio Elwin. Sin embargo, ¿qué pasó con la democracia, por ejemplo, en el caso chileno? Pues se va Pinochet, pero deja algo importantísimo. ¿Y qué es lo que deja? Deja como herencia su constitución política. Es decir, tenemos un régimen político democrático que fundamenta su Estado de Derecho en la constitución elaborada por un dictador. O sea, eso es claramente un enclave autoritario. Por otro lado, este marco jurídico, llamado la Constitución de Pinochet, va a permitir la instalación del neoliberalismo en Chile y va a impactar derechamente en la creciente diferenciación social y en el creciente crecimiento de las desigualdades sociales. La cuestión de la justicia social va a ser tomada en sentido negativo por esta Constitución, o sea, va a ser visto como algo positivo. Esto nos lleva a introducir necesariamente dos categorías importantísimas para entender la idea de la justicia. Según los clásicos, Rawls,
Amartya Sen, Walser también. El debate contemporáneo sobre la justicia social se basa en dos conceptos fundamentales: el concepto de la igualdad y el concepto de la libertad. Por un lado, el concepto de la igualdad va a ser asumida desde las ideologías socialistas como un elemento diferenciador y fundamental para construir el goce, el bienestar colectivo. Y en este proceso de construcción del goce y del bienestar colectivo, si se tienen que sacrificar algunas libertades individuales, se sacrifican, punto. Y en cambio, para quienes toman como eje de la discusión la idea de la libertad, las libertades individuales no pueden ser negociadas para transmitir beneficios colectivos. ¿Por qué? Porque las libertades son un principio que no se puede negociar. En ese sentido, la justicia social va a ser matizada por las ideas de la igualdad y de la libertad, que van a generar procesos ideológicos distintos y diferenciados.